Si tu cerebro realmente quisiera tu felicidad, ya estarías feliz. La verdad es que quiere otra cosa. Algo más fuerte que la felicidad. Y mientras no entiendas esto, seguirás luchando contra ti mismo, creyendo que el problema eres tú. El cerebro suele ser tratado como un aliado natural. Como si siempre estuviera trabajando a favor de tu bienestar. Pero eso es solo media verdad. El cerebro no fue diseñado para hacerte feliz. Fue diseñado para mantenerte vivo. Y, para él, la felicidad nunca fue una prioridad. La seguridad lo es. Solo que el cerebro define la seguridad de una manera muy específica. Todo lo que es predecible, familiar y controlable entra en esta categoría. Aunque implique ansiedad. Aunque implique sufrimiento. Aunque implique dolor emocional constante. Hay un detalle aún más profundo en esto. El cerebro no mide la seguridad por la calidad de la experiencia, sino por su previsibilidad. Si ya has sobrevivido a un cierto nivel de dolor emocional, el cerebro lo registra como aceptable. No como ideal. Como tolerable. Y todo lo que es tolerable puede ser repetido. Es por eso que el cerebro no entra en estado de emergencia. Ante el sufrimiento emocional crónico. Ansiedad constante. Insatisfacción silenciosa. Autosabotaje que nunca explota, pero nunca se va. Estos dolores se convierten en telón de fondo. Se convierten en algo navegable. Sin embargo, el cambio positivo rompe ese telón de fondo. Desmonta la rutina emocional que el cerebro aprendió a mapear. Y esto crea una amenaza muy específica. No saber qué viene después. Para el cerebro, no saber es más peligroso que saber que algo duele. Por eso, a menudo, cuando empiezas a acercarte a algo mejor, la incomodidad aumenta. No porque estés equivocándote, sino porque estás saliendo del territorio conocido. El verdadero enemigo invisible no es el sufrimiento. Es lo desconocido emocional. Quizás te reconozcas en esto. Sabes exactamente lo que deberías hacer, pero lo pospones. Percibes que ciertas situaciones te hacen daño, pero permaneces en ellas. Decides cambiar algo importante, y, de repente, pierdes energía, motivación o claridad. No porque seas débil, sino porque algo dentro de ti se resiste. Existe un patrón aún más sutil en esta resistencia. Raramente aparece al principio del cambio. Aparece después del primer paso. Decides cambiar. Sientes alivio. Sientes claridad. Pero unos días después, algo empieza a desalinearse. El cuerpo pesa. La mente se dispersa. La motivación oscila. Y, sin darte cuenta, empiezas a negociar contigo mismo. Quizás esté exagerando. Quizás ahora no sea el mejor momento. Después lo retomo. Estos pensamientos no suenan a miedo. Suenan a sentido común. Y es exactamente por eso que pasan desapercibidos. El cerebro rara vez bloquea los cambios de forma directa. Prefiere desgastarlos lentamente. Un poco menos de energía hoy. Un poco más de duda mañana. Un pequeño aplazamiento aquí. Cuando te das cuenta, no hubo una decisión clara de parar. El cambio simplemente se disolvió. Y eso genera confusión. Porque miras hacia atrás. Y no entiendes dónde perdiste el control. La verdad es que nunca lo perdiste. El cerebro simplemente lo retomó. No por maldad, sino por hábito. Aquí está la paradoja que casi nadie percibe. El cerebro prefiere un dolor conocido a una felicidad desconocida. No porque le guste sufrir, sino porque odia perder el control. El dolor familiar ya ha sido mapeado. Tiene límites conocidos. No sorprende. Mientras que el cambio positivo implica un territorio nuevo. Y un territorio nuevo, para el cerebro, siempre ha sido sinónimo de peligro. Hay algo aún más incómodo en esta paradoja. El dolor conocido no solo parece seguro. Preserva la identidad. Cuando sufres de la misma manera durante mucho tiempo,
Ese sufrimiento empieza a responder a la pregunta silenciosa: ¿quién soy? Aunque la respuesta sea dura. Cuando surge la posibilidad de felicidad, esa respuesta se ve amenazada. Porque la verdadera felicidad no es solo sentirse bien, es reorganizar la propia vida. Y la reorganización exige renunciar a narrativas antiguas. Unai Harman, víctima. De superviviente. De alguien que lo aguanta todo. El cerebro percibe esto como pérdida. Y las pérdidas activan el miedo. Por eso, muchas personas se sienten extrañamente vacías. Cuando algo empieza a salir bien, no es falta de gratitud. Es desorientación. La felicidad desconocida aún no tiene identidad. No dice quién eres. Exige que lo descubras. Y descubrir implica riesgo. Por eso el cerebro te tira hacia atrás. Hacia lo que ya tiene nombre, forma e historia. Aunque duela. Este es el paradoja completo. El sufrimiento ofrece identidad. La felicidad exige construcción. El cerebro humano es un sistema antiguo. Muy antiguo. Fue moldeado en un contexto donde errar podía significar la muerte. Por eso, aprendió una regla básica. Repite lo que ya funcionó. No lo que te hizo feliz, sino lo que te mantuvo vivo hasta ahora. Existe otro detalle biológico importante. El cerebro no trabaja con la verdad. Trabaja con la probabilidad. Intenta prever el próximo momento, basándose en el pasado. Si el pasado fue emocionalmente difícil, pero predecible, eso se convierte en un modelo fiable. Cuando intentas cambiar, el cerebro no ve evolución. Ve un error de previsión. Y los errores de previsión son tratados como una amenaza. Por eso el cuerpo reacciona antes que la mente. La tensión viene antes del pensamiento. El cansancio surge antes de la decisión. No es falta de voluntad. Es el sistema intentando corregir el desvío. El cerebro aprende por asociación. Si, en algún momento de la vida, arriesgar trajo dolor, rechazo o castigo, registra: arriesgar es peligroso. Aunque hoy el contexto sea otro. El cerebro no actualiza estas asociaciones por sí solo. Necesita repetición consciente. Por eso los cambios verdaderos parecen difíciles. No estás solo creando un nuevo hábito. Estás enseñándole al cerebro que el mundo ya no es el mismo. Y eso lleva tiempo. Este mecanismo cobra un precio. No inmediato, sino acumulativo. El coste más peligroso no es el dolor. Es la normalización del dolor. Cuando algo duele durante el tiempo suficiente, deja de ser percibido como un problema. Y pasa a ser interpretado como una realidad. Ajustas expectativas. Reduces sueños. Disminuyes deseos. No porque hayas perdido ambición, sino porque aprendiste a no esperar mucho. Esto sucede en silencio. Empiezas a decirte a ti mismo que no necesitas tanto. Que esto no es tan importante. Que es mejor no crear expectativas. Estas frases suenan a madurez. Pero muchas veces son solo adaptaciones al dolor. Cuanto más te adaptas, menos te das cuenta de que te estás limitando. Al cerebro le gusta eso. Menos expectativas significa menos riesgo emocional. Pero el precio es alto. La vida se vuelve funcional. Pero sin profundidad. No vives mal. Vives por debajo de lo posible. Aquí está el punto que lo cambia todo. Esto no significa que estés roto. Significa que estás funcionando. Exactamente como funciona un cerebro humano. El cerebro no está intentando destruirte. Está intentando mantenerte en terreno conocido. La resistencia no es un defecto. Es información. Apuntan a límites internos. Construidos en otros contextos. Límites que un día tuvieron sentido. Que quizás te protegieron. Pero los límites antiguos no sirven automáticamente para el presente. Cuando entiendes esto,
La relación con el cerebro cambia. No necesitas vencerlo. Ni forzarlo. Necesitas demostrar, con experiencia, que el territorio nuevo no es una amenaza. Y eso no se logra con grandes saltos. Se logra con pequeños movimientos conscientes. Cada vez que permaneces presente ante la resistencia, sin huir y sin forzarte, el cerebro aprende algo nuevo. Aprende que es posible atravesar, sin colapsar. Este aprendizaje es silencioso, pero es profundo. Y así es como el ciclo empieza a debilitarse. No por confrontación, sino por actualización. La próxima vez que surja resistencia, no preguntes qué me pasa. Pregunta, ¿qué parece peligroso para mi cerebro aquí? Esa pregunta lo cambia todo. Porque te saca de la lucha. Y te pone en la observación. Y todo lo que se observa con claridad pierde parte de su poder automático. Ese es el punto ciego. Aquello que decide tu vida. Precisamente porque no te das cuenta. Mientras actúa en silencio, tú repites. Cuando empiezas a ver, la repetición se debilita. No porque hayas vencido al cerebro, sino porque dejaste de luchar a ciegas. Si esto tuvo sentido para ti, existen otros puntos ciegos operando ahí dentro. Y cada uno de ellos moldea tus decisiones más de lo que imaginas. Seguimos en el próximo.